Noche en Fórum, Espacios de Cultura y Ciencia, la doctora Maricel Donadío Maggi de Gandolfi, quien es doctora en Filosofía, profesora titular ordinaria de Filosofía en la Universidad Católica Argentina, Facultad de Filosofía y Letras e Instituto de Bioética, e investigadora principal del CONICET. Se ha dedicado particularmente a la filosofía práctica, ética, filosofía, sociopolítica, filosofía del derecho y bioética. Ha desarrollado una extensa carrera docente desde 1968 hasta la actualidad en las siguientes universidades: Universidad Católica, Universidad de Buenos Aires, Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino y Universidad Austral. Es socia ordinaria de la Pontificia Academia di Santo Tommaso de Aquino y miembro de número de la Academia del Plata. Es presidente de la Sociedad Tomista Argentina, directora de la revista Sapiencia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UCA, secretaria del Instituto de Bioética de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas y miembro del Comité de Ética del CONICET. Es miembro de varias sociedades científicas dedicadas a la filosofía, al derecho y a la bioética. Está acreditada como especialista, evaluadora y asesora en temas éticos y bioéticos en varios organismos nacionales e internacionales. Es miembro del Consejo de Redacción de varias revistas especializadas del país y del extranjero. Tiene más de 150 publicaciones especializadas en América y Europa. Es autora de Amor y Bien, los problemas del amor en Santo Tomás de Aquino, de Biodiversidad y Biotecnología, reflexiones en bioética, y de la función de la razón en la ética y en la vida moral. A continuación va a disertar sobre la crisis de nuestra comunidad política. Gracias por la presentación. Lo más importante que no se pone en los currículums es que, aunque lamentablemente viuda, soy madre de 6 hijos y abuela de 11 nietos. Los mejores 6 hijos y los mejores 11 nietos de la redonda. Lo que me pidieron que haga va a ser una cosa muy comprimida, un perfil de lo que es la sociedad política, nuestra inserción en la sociedad política y los criterios para su organicidad y su funcionamiento. Bueno, son 7 tratados de filosofía política más o menos, pero bueno, algo vamos a hacer. Lo he articulado en base a ciertos planteos críticos que el tema que voy a desarrollar merece. El primero es la negación de la naturaleza del hombre como fundamento de la política. Sin asustarlos demasiado, no podemos hablar de naturaleza sin que entiendan un poco a qué me refiero. Es decir, la naturaleza de una cosa hace referencia a 2 aspectos o dimensiones. Por un lado hace referencia a la esencia de algo, lo hace a uno ser tal y no otro, ¿no? Jirafa, cucaracha, ser humano, ovni, cualquiera. Y a su vez, proporcional a eso que uno es, está el comportamiento, la dinamicidad propia de ese ente. Por eso, un ejemplo que siempre digo que es medio ridículo, no lleva una tortuga al hipódromo, sino un caballo de pura sangre. Y el profe, lógico. Pero fíjense que no es tan lógico cuando hablamos del hombre, que cada uno tiene un comportamiento conforme a lo que es. Hoy nos encontramos muchas situaciones, leyes legitimadas, en que no se respeta lo que el hombre es al legitimar ciertas leyes que entran en el patrimonio nacional, como por ejemplo todo lo referido a lo que hace a las uniones entre mismo sexo, las posibilidades de la autorización de ciertos pacientes al cambio de sexo, etcétera, etcétera, lo cual va contra la esencia humana. ¿Cómo va contra la esencia humana, profe?, me dirían los alumnos. Va contra la esencia humana porque, aunque a los varones no les guste, hay una esencia masculina y hay una esencia femenina. O sea, cada uno tenemos una esencia propia, inconfundible.
Por tanto, hay comportamientos que surgen conforme a la esencia. Por esencia también somos sociales, entonces tenemos un comportamiento social. Cuando hablamos del comportamiento de algo que surge de su esencia, le ponemos la palabrita naturaleza. O sea, la esencia tiene dos caras, una que nos hace ser tal y otra que nos permite comportarnos de tal forma. ¿Está? La naturaleza, por tanto, indica el orden natural de esa estructura esencial hacia sus fines propios. Por tanto, al inicio de la vida de cualquier viviente, sea un vegetal, sea un animalito, sea un ser humano, nos encontramos con un estado involutivo, ¿no? Y, por ejemplo, en lo que hace un vegetal, va tirando sus raíces, el tronco, las ramas, las hojas, etc., hasta que florece y fructifica. Entonces, hace todo un periplo a través de las conductas, las operaciones del viviente, hasta llegar a un estado de plenitud. Eso, esa tendencia, ese empuje, por eso se llama principio de operaciones, es cuando hablamos de la esencia como naturaleza. ¿Estamos? En el caso del hombre, podemos hablar también de un hombre inicial, pequeñito, y un hombre terminal. Lo hago en un gráfico como más grande, lo cual significa que hay un empuje de la naturaleza a ser mejor. Y ser mejor no es solamente tener una gran inteligencia, una gran voluntad, llegar a Dios, amar a Dios, no, ser mejor en todo sentido. O sea, el progreso se va dando en el cuerpo, en el organismo, en los órganos. ¿Por qué? Porque la esencia está, esencia oreja, esencia ojos, esencia pelo. ¿Por qué? Porque si no el ojo sería oreja. Es ojo. Y se comporta como ojo y ve. Entonces, el desarrollo es de todo. En el caso del hombre, todo su organismo. Ustedes observan las uñitas de un bebé, los que hemos tenido hijos o sobrinos, y le queremos cortar las uñas, tenemos miedo que le cortamos el dedo, porque es una cosa frágil, pensando en estas mías que pues engarran, ¿no es cierto? O sea, todo va recibiendo un desarrollo hacia búsqueda de plenitud. Y eso no lo trae la educación, no lo trae una ideología, no lo imponen los padres ni la religión, eso es el empuje de la naturaleza. Es algo dado que nos hace ser tal y comportarnos de tal manera. Ya pueden ir observando lo que significa para ciertas posturas positivistas, actualistas, funcionalistas, que no les conviene para nada que en el hombre haya algo dado que simultáneamente me dice cómo eso dado puede actuar, qué capacidades tiene de actuar, cómo puede actuar y cómo debe actuar. O sea, no les conviene a nadie aceptar la naturaleza. Por eso empecé por eso, negación de la naturaleza del hombre como fundamento de la política. Apliquémoslo esto a la política. Es decir, entonces digo, la naturaleza de algo me dice que como soy, puedo actuar de tal manera y simultáneamente debo actuar de tal manera. ¿Por qué? Porque si yo no actúo conforme a esa pulsión natural humanoide, me deshumanizo. Por alguna persona que su comportamiento salta la valla del humanoide, le decimos degenerado, fuera del género. O si no decimos, ¡ay, baboso! Veo y se siente uno sucia, no es una babosa. O frío como el hielo, no somos hielo. Es decir, solo, hasta en el lenguaje corriente, el actuar contra la humanidad del hombre nos deshumaniza. Pero hay intereses ideológicos desde la era moderna, los hubo también porque los griegos inventaron todo, descubrieron la razón e inventaron también todos los deslices de la razón, también allá estaba, todas las formas de relativismo, también los sofistas políticos, Dios mío, ninguno le llega de los tobillos a aquellos sofistas, bueno, también a ellos les resultaba inconveniente la naturaleza, porque es un dictado del cual no me lo puedo sacar. Incluso más, hay que hacer unas vericuetas para negar la naturaleza, que al pensador, al científico,
por poco lo vuelven loco. Entonces, primer tema, ¿por qué se niega naturaleza? Por lo que acabo de decir, inconveniencia de la naturaleza. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón que aducen? No van a decir, no me conviene la naturaleza porque me tengo que adaptar a ella. Dicen que es un sustrato fijo, determinado, que obstaculiza el ejercicio de la libertad y coarta la identidad personal. Obstaculiza el ejercicio de la libertad y coarta la identidad personal. Nada es dado, todo fluye. Si alguno escuchó algo de filosofía, vuelven a ser Heráclito, por supuesto, en una versión de Jet Set, porque Heráclito trabajó un poquito más. Entonces, nada es dado, ni en la esencia, ni en la naturaleza, y con esencia y naturaleza, como dije recién, los valores de la humanidad. El hombre es hombre, ¿no es cierto?, si respeta el perfil también que le está asignado. Varón y mujer. Todo fluye, todo pasa. Hay un chiste de pasar. Teníamos un profesor en filosofía de naturaleza que hablaba ligero, y había que tomar el apunte porque en mi época no había fotocopiadoras, había que ir a la biblioteca, los libros eran caros o venían del exterior, no estaba moreno pero costaba comprarlos, etcétera, etcétera. Le tomábamos todo. Entonces, en la época de los griegos, el apellido era el lugar de nacimiento, ¿no? Entonces este era Heráclito de Éfeso. Y entonces, dice Heráclito, aquel que dice todo fluye, todo cambia, no nos bañamos 2 veces en el mismo río, quiere decir que cuando me vuelvo a bañar no soy el mismo. Otro que negaba algo está dado, ¿no? Bien. Y a su vez, todos los presocráticos escribían en aforismos, por tanto, se lo llamaba el oscuro de Éfeso, porque era muy oscuro para entenderlo. Entonces dice, Heráclito, aquel que decía, no nos bañamos en el mismo río, por algo se lo llamó el oscuro de Éfeso. Ustedes estuvieron como nosotros, no lo captaron. El hijo roñoso. Pero todo lo escribimos y entonces, bueno, mire, dice, no puedo creer que escribió en el chiste. Bueno, Heráclito es un modelo de esto, que todo pasa, todo fluye, no hay nada permanente bajo el cambio. Bien. El segundo inconveniente que trae la naturaleza es de lo que la naturaleza pauta. Porque la naturaleza, como dije, es un conjunto de pulsiones, técnicamente se llaman tendencias, vulgarmente llamamos pulsiones, hacia los connaturales fines perfectivos de cada parte de mi organismo. Hay fines perfectivos, o sea, fines que me van a dar perfección al alcanzarlos, que significa el crecimiento de la mano, la fortaleza de los músculos, la agilidad para caminar, después involucionamos, ¿no? Pero en fin, primero la fortaleza del cabello, la aparición del vello, la voz, etcétera, etcétera, más las potencias interiores de la imaginación, de la memoria, de la inteligencia, todo un desarrollo. Entonces hay un orden natural entre la pulsión y alcanzar aquello que nos hace ser mejores. Eso se llama orden natural. La naturaleza se ordena a lo que la hace mejor. Y negación de el orden natural se impone prescriptivamente, como dije yo recién, ¿no? O sea, digamos, si no uno también marca lo que debo hacer. Prescriptivamente enunciado el orden natural, que es un amor natural de la naturaleza a ser mejor, se expresa en ¿qué? En la ley natural. La ley natural no es otra cosa que el amor natural a ser mejor. Tendencia de naturaleza. ¿Hasta qué hora yo puedo hablar? Menos 20. Bueno, gracias. Entonces, hay inconvenientes del orden natural y de la ley natural, por supuesto, en lo que hace al orden sociopolítico. Porque la sociedad política, en realidad, lo que ha venido hasta ahora, a partir de personajes como Hobbes o Rousseau, yo voy a tratar de no trabajar autores porque si no es imposible, pero por ahí diré algún nombre. Y aquí quiero hacer una aclaración. Cuando hable de sociedad política diré o Estado, lo cual no es igual a gobierno. Gobierno es gobierno del Estado, o sea, es la autoridad que está al frente del Estado. Entonces, la sociedad política o Estado arguyen estos señores
en realidad es un constructo. Un constructo que, bueno, en el caso de Hobbes, vivíamos en un estado inicial antisocial, de pronto les iba mal antisocial porque todos iban contra todos, entonces firman un pacto, el famoso contrato social, que está forjado ideológicamente porque ese momento histórico no se pudo comprobar, ni Hobbes quería que se comprobase, no le interesaba, él suponía que fue así. Entonces, en realidad, la sociedad política es algo artificial, construido, no tiene nada dado. No hay órdenes naturales al bien de lo político, no hay fines políticos naturales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué no conviene? Porque yo hago ese constructo, ese artificio, conforme a preideas. Eso es la ideología. Ideas, y lo ideológico es algo no fundado en la realidad. Bueno, mucho menos en la revelación, si queremos hablar teológicamente. Entonces, en la sociedad así concebida está al margen de la naturaleza. Les dije recién también que entre las propiedades de la naturaleza humana está la sociabilidad y la politicidad. Porque ambas, ya vamos a ver más adelante, pero la sociabilidad es el convivir, el formar una comunidad, unión con otros, es una tendencia natural. Lo vemos como el bebé, pues, primero que dice mamá, porque satisface sus necesidades básicas que solo no puede. Y después vienen además palabras. En mi caso tengo un nieto que después de mamá dijo no, nada. Bien, entonces, este artificio es una cierta organización, una cierta movilidad social, sin ninguna referencia a finalidades naturales comunes, el llamado famosísimo bien común, nunca bien apreciado, ni tampoco las leyes morales. Una aclaración al paso, ninguna ley puede no ser moral. Ninguna ley no puede ser sino moral. Bueno, toda comparación con la realidad es pura ficción, no comparen. ¿Por qué? Porque la ley intrínsecamente significa una disposición preceptiva que encamina a la humanidad, las leyes son para los seres humanos, encamina a la humanidad para organizar el uso de su libertad. Y no hay ningún acto humano, sea racional y libre, moralmente indiferente. Siempre van a tener cualificación moral. Cuando yo hago algo, y consciente que lo hago, ¿quién responde por mi acto? Yo. O sea, la libertad va ligada a la responsabilidad. Podré ser irresponsable, pero nunca responsable. El uso de la libertad, que no se detiene ni siquiera cuando cumplo funciones biológicas, ni voy a cocinar, no es solamente que la uso para ir a misa, para ser bonito con los amigos, no, la libertad está siempre presente. El uso de la libertad no se puede detener, como el uso de la razón no se puede detener. Soy un ser integral, cuerpo y alma, integral, cuerpo-espíritu, materia-espíritu. Entonces, la ley siempre es moral. Lo que pasa es que el positivismo jurídico, bueno, no sé si al momento se puede hablar de esto hoy, el positivismo jurídico quiere decir que corta la legislación y la hace legitimar a partir de las disposiciones promulgadas por los seres humanos. Ley positiva quiere decir que está impuesta por promulgación humana. No son ilegítimas de suyo. El problema es cuando se cortan de su sustento en un orden natural. Entonces, hoy estamos en la situación en que este corte de la naturaleza, en lo que hace a las leyes, significa que la legislación, el aparato jurídico, el aparato legislativo y jurídico, ¿no es cierto?, se ha engullido a la moral. Ahora es bueno lo que está legislado y es malo lo permitido es bueno. Me acuerdo que en la época que se iba a dictar la ley de aceptación del divorcio,
algunos católicos muy influyentes decían, bueno, pero igualmente, ¿qué tantos problemas se hacen? No se obliga a nadie a divorciarse. Pero lo que pasa es que se olvidaron algo que Cicerón se revolcaría en su tumba, que la ley es maestra de vida humana. Porque de los asuntos de que nos podemos no saber, y nosotros podemos saber de muchos asuntos, no es cuestión de inteligencia o capacidad, el saber si está permitido o prohibido es una forma de conocer un sector de la realidad, sobre todo de la realidad social. ¿Cuánto aprende uno saber que hasta aquí puedo, hasta aquí no puedo? Entonces no puede ser maestra porque no conviene que sea maestra, porque para ser maestra tiene que apoyarse en ¿qué? Valores objetivos, no transitorios ni contingentes. Bien, ¿qué respondemos a esto? Primeramente que el hombre por naturaleza es social. Hay una sociabilidad natural en el hombre que surge de su animalidad y racionalidad. El hombre, por la definición clásica, es un animal racional, un animal que piensa. El profesor de antropología decía que la filosofía no es como la sociología antropológica o la antropología cultural, porque si observamos cómo los hombres actúan, el famoso Monseñor Blanco, ¿no? Si observamos cómo los hombres actúan, jamás lo hubiéramos definido como un animal racional, sino como animal tonto, animal degenerado, desgraciado. Porque la filosofía, señoras y señores, más la filosofía práctica, la que se ocupa de la acción libre, toda filosofía es proyectiva. No somos sociólogos, no describimos la realidad de hecho, ¿no? En realidad, proyectiva ¿en qué sentido? En realidad estamos diciendo cosas como debieran ser, porque el hombre es capaz de estropear su naturaleza. Fuera de estos ecologistas fundamentalistas, que algunos están presos porque traficaban droga, no sé qué, en el barco, no sé cuánto, bueno, fuera de estos ecologistas, sin duda, estamos haciendo triza la ecología. Ecología es parte de la naturaleza no humana que estamos haciendo triza. Y cuando el hombre, ¡pum!, se suicida, otro que estropea su naturaleza, la aniquila. Y es capaz de ir, fíjense, contra la tendencia más fuerte, casi instintiva, de sobrevivir, y se suicida. ¡Pum! Entonces, la racionalidad del hombre, de suyo, aunque de hecho son muchos los tontos hombres, y pueblos enteros tontos, como decía mi maestro, si hay 1, 2, 3, pues un pueblo entero tonto. La racionalidad funda una serie de propiedades propios que se dan indefectiblemente, como la historicidad, una muy divertente que es la risibilidad. El hombre es el único que se ríe, porque el mono hace monadas, imita cosas, pero no hace humor, no hace chistes, no es Fontana Rosa. Bueno, y la sociabilidad, entre otros. También tenemos la religiosidad, o sea, todo hombre por naturaleza, no que está asociado a un Dios en particular, pero su naturaleza le pide, necesita un sustento en la existencia, si no está en el vacío. Ya sabemos cómo el existencialismo, al negar esta tendencia natural a aceptar un ser superior, que termina como Camus recomendando como fin último el suicidio, ¿no? Entonces el hombre es un animal político, y estos están los famosos argumentos aristotélicos de la sociabilidad natural. Solo lo voy a enunciar, son argumentos muy interesantes. El que quiere verlos está en el primer capítulo de la política, o en el comentario respectivo que hace Tomás de Aquino a la política. El primero es que todo hombre por naturaleza quiere ser feliz, quiere ser perfecto, quiere ser completo. Lo que Aristóteles hablaba de eudaimonía. Pero simultáneamente se da cuenta que no puede hacerlo solo. Desde las necesidades básicas materiales, porque no puedo ser simultáneamente panadero, zapatero, colectivero, etcétera, de las necesidades básicas, proveerme para... Y él explicaba que este estado de plenitud es el bien vivir. El bien vivir, o sea, la vida buena, no la buena vida, ¿no? La vida buena, o sea, la vida donde le falta nada para ser plena, buena en un sentido fuerte, ¿no? Esta necesidad inicial que nos lleva a buscar a los otros
una necesidad ontológica, esta es casi instintiva, ¿no es cierto? Lo vemos en los niños, etcétera. Esta necesidad inicial se trasciende, o sea, va buscando distintas formas sociales, uno se da en el seno de la familia, después se da en las pequeñas, hoy diríamos, ciudades. Esto te hablaba de barrios, de tribus, etcétera. Y cada una le va completando un poco eso que necesita para el bien vivir, encuentra colmando sus necesidades hasta llegar a la sociedad política. ¿Saben que política viene de polis? Polis es ciudad en griego. Lo que pasa que eran dos grandes ciudades-estados, Atenas y Espartas. ¿Vieron Espartano? Esparta, ¿no? Esparta, sí. No, lo siento. 300. Bueno, y ahí describe los espartanos, los atenienses, una manga de gays. Bueno, sí, al principio de... Bueno, eran dos ciudades-estados muy rivales, ¿no? Bueno, dos ciudades-estados, ¿no? Atenas y Esparta. Entonces, lo político viene de estas ciudades, o sea, lo político, la polis, es el Estado, ¿no? Pero, a su vez, la ciencia política es la filosofía política. Para Aristóteles, fíjense cómo cambia la vida. Es la parte más alta de la ética. Es arquitectónica de todas las éticas. La ética individual, la ética jurídica, la ética económica, es la parte arquitectónica. Hoy ni siquiera podemos hablar de moral pública. Eso vamos a decir algo al final. Bien. Entonces, avanzando, se encuentra que en la sociedad política está, por supuesto, que este fin último, eudaimonía, que postulaba Aristóteles, por la cual se veía la necesidad de los otros, es un fin último intramundano, en este mundo, por supuesto. Entonces, era la sociedad política la que proveía de todos los bienes. Por tanto, desde el impulso natural del hombre a la sociabilidad, de la sociabilidad natural se arribaba a la naturalidad de la sociedad política de Estado. Y así hay dos sociedades naturales, la inicial, matrimonio y familia, y la terminal, que es la sociedad política de Estado. Es una sociedad natural, quiere decir que por naturaleza fue gestada, no artificiosamente, no por un contrato. Ven cómo se distancian las teorías. Porque a los contractualistas o a los artificionistas no les interesa que haya una naturaleza de base que dicte cuál es el destino de la sociedad. Bien, el segundo argumento es lo siguiente, pero hasta acá el hombre sería similar a los animales. De pronto descubre que tiene el lenguaje. ¿Por qué tiene el lenguaje? Para comunicarse con otros, cosa que no pueden hacer los animales, que tienen la voz nada más. Y esta comunicación es el segundo dato natural, el lenguaje es el segundo dato natural que me lleva a que el hombre, ¿por qué se quiere comunicar con otro? Para formar una comunidad de amigos. O sea, el fin de la política era, o sea, si lo primero era por necesidad, esto era por amor, por amistad, la práctica de la amistad social, que en términos teológicos se hablará luego de caridad social, ¿no? Y un tercer argumento, que en realidad lo aporta Tomás de Aquino, y es el siguiente: no solo el hombre necesita de los otros, y por eso es naturalmente sociable, no solo quiere ser amigo de los otros, por eso es naturalmente sociable, sino también que está obligado a vivir con los otros. ¿Por qué obligado? Porque los une una misma ley natural, y si hay algo común, un fin común como es practicar la ley natural, solo se lo puede hacer en comunidad. La causa eficiente proporcionada para un fin común es una causa eficiente plural. Es la sociedad debidamente organizada, como vamos a decir luego. La sociedad política entonces es una comunidad, es un todo de orden que se constituye por el consentimiento de sus miembros. No nacen espontáneamente las sociedades, independientemente que algunas, la del inicio y la del fin, tengan una tendencia natural. Pero yo no me caso espontáneamente, ¿no? Sin pasar el noviazgo, etcétera, etcétera, todo eso. Tampoco las sociedades políticas se constituyeron como hongos, ¿no?
Entonces, es un todo de orden que se... ¿Por qué un todo de orden? Porque dijimos que en realidad las sociedades es el ejercicio armónico de las libertades individuales. Ejercicio armónico, quiere decir en orden. El orden implica armar una red de acciones, entretejer una ley de acciones libres que nos permite ser la causa apropiada para alcanzar bienes comunes. Los bienes comunes no los puede alcanzar un individuo solo. Si lo alcanza, como lo alcanza, por ejemplo, los estados totalitarios, en realidad ese bien común deja de ser común. Para que sea común lo tiene que alcanzar un grupo organizado, una sociedad realmente articulada de acciones libres. Por tanto, la sociedad política es una comunidad, un todo de orden que se constituye por el consentimiento de sus miembros. Por tanto, es una unidad de voluntad. Y no le teman esta palabra, hoy en día se usa tan mal. Unidad de voluntad, ¿qué significa? Asentimiento libre de los individuos para la satisfacción de las funciones sociales fundamentales, que es el vínculo comunitario frente a un mismo bien común. Segundo, implica un asentimiento libre a la autoridad, que hace efectiva la realización del bien común. Este asentimiento libre a la autoridad es el famoso tema de la obediencia civil frente al poder estatal. Este asentimiento libre se logra en la medida que todos y cada uno cumplen una función parcial en el todo social. Función parcial quiere decir, ninguno, el que se pone como un todo, es un acaparador, es el egoísta social. Una función parcial quiere decir, porque ninguno puede realizar los bienes comunes o los fines comunes, si no es en articulación con el aporte eficiente de los otros. Pero esta organización armónica no la pueden lograr por sí solos espontáneamente. Si bien por ley natural o por derecho natural es el que el hombre viva en sociedad, debido a la falibilidad de esa libertad, que sin esa libertad seríamos una manada, hay que haber un consentimiento libre de estar en una... Usted dice, bueno, pero yo caí en la Argentina porque nací acá. No, pero sin embargo, yo recuerdo un amuno que nos decía, la patria es un compromiso cotidiano. ¿Qué quiere decir? El sentido de pertenencia lo rubricamos cada día. ¿Cuántas veces hasta en la familia, las madres decimos, yo me quisiera bajar del planeta, ¿no? O sea, el asentimiento libre quiere decir con sentido de pertenencia a un grupo social. Y si no hay sentido de pertenencia, no se cumple la función parcial. No hago mi aporte al todo. Sin duda, esto es la contracara de lo que dijimos antes del contractualismo. En el contractualismo, el consentimiento libre no es a conformar un grupo social en que todos ponemos una parte. El contractualismo, cualquier forma de pactismo social, determina que los derechos individuales, porque como andaban antes a la mansalva egoístamente, no andaban, deben ser cedidos al gobernante. Famoso Leviatán de Hobbes, ¿no? El gran hermano, les decía ahora, ¿no? Ahora bien, esta libertad de cada uno que consiente en armonizarse en un orden para cumplir destinos comunes, no es absoluta. Ni en las partes, ni en el todo. Es decir, hay una suerte de dialéctica de lo uno y lo múltiple. O sea, que la sociedad política es una, pero dándose y necesitando de la multitud de individuos, los trasciende, formando algo uno. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no puede dejar de lado la multiplicidad, pero no habría sociedad política si no logra de alguna forma la unidad. En esto actúa un fenómeno muy filosófico, pero a su vez muy vital, de la analogía de las funciones vitales. No todos, o sea, no todos entran en el orden social
de la misma forma. Esa unidad de la multiplicidad se da según formas analógicas. Lo común es lo uno, pero cada uno entra según su diversidad. Por eso aquello primero que se decía, que formar un todo social armónicamente iba contra la identidad personal, no es real. Porque cada uno entra, o sea, el todo social es análogo, o sea, es plástico. Permite que compartir lo común, que es lo más, pero entrando con nuestra diversidad personal. O sea que es una unidad en la diversidad. Hace de la pluralidad un todo dinámico. ¿Por qué? Porque las partes funcionan entretejiéndose, reconociendo que son partes y no todos. Y que cada uno tiene algo diverso, personal, íntimo, peculiar, como se habla hoy en día, que aportar. Por tanto, la sociedad es un orden, repito, como entretejido de esas funciones dinámicas parciales de la pluralidad, adecuadamente armonizadas hacia un mismo fin. ¿Cómo se produjo esto? Cada parte, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo con el orden en una biblioteca. Ordenamos una biblioteca por abecedario, por ejemplo. Entonces, el principio de orden es el abecedario. Cada una de las partes, cada libro, se mira en el abecedario, ¿no? Y la A se pone aquí, por el medio la M y al final la Z. O sea, por la relación que cada uno guarda con el abecedario, encuentra su lugar y función en el todo. ¿Quién ejerce ese papel en la sociedad política? El bien común. Cada uno mirándose en el bien común, el dibujo del orden es así, que bien Pizarrón lo haría, con unas líneas todas convergentes en un mismo punto, mirándose cada uno según su capacidad, su identidad, sus posibilidades dinámicas, observándose en el bien común, se ubica, encuentra un puesto y un rol social, dirían los sociólogos. Por esa ubicación no es al sanfasón, está arreglada por un ejemplar que es la justicia. El valor de la justicia es el que rige la ubicación, el puesto y la función que debe tomar cada parte respecto del bien común. El resultante de que cada uno se ubicara en su lugar respecto del bien común da un segundo orden, ya no al bien común sino entre las partes. Ese orden entre las partes que resultó de que cada uno se pusiera adecuadamente frente al bien común, eso es la sociedad. Un orden dinámico en vistas del bien común. Si traspasamos esto a la sociedad política, podemos decir que, como hablamos antes de naturaleza, referido a aquello dado que tipifica al ser humano y tipifica también a cada sociedad, digamos que en la sociedad política hay una naturaleza en cierta forma organizada. Las naturalezas de los individuos se organiza de una forma tal que da una especie de naturaleza cultural e histórica. O sea, hay una naturaleza de la argentinidad. Y nos reconocemos como tales. Nos llevemos bien o mal, pero nos reconocemos como tales. Nos vemos en otra parte del mundo y sabemos que somos argentinos. Hay una cosa como la argentinidad, que es la naturaleza de ser argentino. Esa tipificación que tiene una sociedad política en un contexto cultural, histórico y geográfico es lo que se llama nacionalidad o nación. O sea, la nación es a la sociedad política lo que la naturaleza es en cada viviente. No es análoga, no es exactamente lo mismo porque no es una sola plancha, sino que son muchos individuos articulados. Pero esa articulación en un contexto cultural, histórico, geográfico, la nación implica una serie de elementos, territorio, comunidad de sangre, comunidad de destino, etcétera, etcétera. Es un tema riquísimo de la nacionalidad o nación. Sería la naturaleza de la sociedad política o Estado.
dicho algo que a lo mejor si a vos acá no le gusta, el Estado sería la nación políticamente organizada. Por eso hablamos de nación, por ejemplo, indígena, la nación de los aztecas, pero no hablamos de Estado. Porque para eso, en nuestro caso, por ejemplo, estuvo la Constitución de 1853, en los estados más antiguos de Europa, por ejemplo, hay una Carta Magna Constitucionaria, pero hay un acto fundacional que ratifica la formación del Estado. Pero se hace cargo, si uno lee el preámbulo de la Constitución Argentina, que antes no nos gustaba tanto, pero si uno lo lee ahora, después de todo lo que se ha maltratado la Constitución Argentina, no es otra cosa que una lectura de la ley natural casi. El preámbulo de la Constitución Argentina está diciendo eso, nos está tipificando como nación. Somos tal cosa, queremos tal otra, etcétera, etcétera. Es decir, y en esa nacionalidad, que sería una especie de naturaleza colectiva, si se puede decir, no existe naturaleza colectiva, naturalezas son individuales, especie de naturaleza colectiva, esa está transada de un perfil propio que nos hace ser tales, nos dice las capacidades de obrar que tengamos y aquellas cosas que son debidas o no debidas a nuestra querida sociedad política argentina. Toda semejanza con la realidad concreta, olvídala. Segundo tema, este era el más grueso, vamos a ir ahora más rápido. Resquebrajamiento de las relaciones de participación y solidaridad. Ya aquí algo se anunció, ¿no es cierto? Si yo no acepto que la sociedad política o Estado está fundada sobre bases naturales, sobre una organización natural que tiene cada ser humano y una organización natural que entre los seres humanos se constituye y llamamos recién nacionalidad, sin duda la participación entre los miembros, porque dijimos antes que todos tienen que cumplir una función parcial, no ponerse como todo, como es el egoísta. Saben que Aristóteles comparaba el egoísta social con un ave de rapiña. Saben que el cóndor es ave de rapiña, yo me dio mucha pena saber. Yo creía que era un tan bonito el cóndor, el emblema nacional, bueno, es un ave de rapiña. ¿Por qué lo compararon con las aves de rapiña? Porque ellas viven en la punta de un cerro, alejados de la sociedad animal, donde no aportan ni el excremento, porque todo lo hacen en su nido, pero bajan a la sociedad a tomar como propios algo que el bosque, ¿no? Bichitos, insectos, pajitas para hacer nidos, etc. Algo que el bosque hizo en comunidad. O sea, lleva como propio algo que no es propio, que es de todos, pero a su vez a lo que no, él no cumplió una función parcial. Ven la analogía, está hermosa, ¿eh? Pero mire, dice, el egoísta social es como este, ¿no? Tomás de Aquino redime a los ermitaños, porque seguida se le cruzó a los ermitaños y dijo, ¿qué hago con esto? Entonces, Tomás de Aquino dice, como el eremita ese, ¿cómo se llama? Germán, el que tuvo parada en la columna ya. Bueno, dice que él está en una comunidad superior, que es la Jerusalén celestial. Fíjense ustedes que esto al pasar, pero ayuda a todo lo que estoy hablando, las mejores formas, las mejores realidades ontológicas, quiere decir los seres mejores, están en compañía. O sea, las mejores realidades humanas son en compañía. Fíjense que Dios es un neutrino. Ahí tenemos una forma exquisita, ¿no? Que se da la pluralidad en la unidad, ¿no? Y por supuesto que no se pelean las funciones parciales que tiene cada uno, ¿no? Ahí cada uno pone lo suyo, todos son Dios igual, pero cada persona cumple su rol, por algo Hegel toma la forma dialéctica trinitaria, ¿no? No en vano, ¿no? Y aquella otra frase famosa de Cristo, ¿no? Ya anunciando su muerte, o ya después de resucitado, no me acuerdo exactamente en qué momento, que dice, donde haya dos o más, ahí vendré. Dos o más, dos. Y la salvación, lo dice el magisterio, lo dice
los evangelios, hasta la Biblia lo dice en el Antiguo Testamento, la salvación no se da fuera de la iglesia. La iglesia es la sociedad sobrenatural en la tierra. Bueno, si llegamos bien común, como ven a mano, no sé a dónde llego. Conforme a las necesidades de bienes, 10 minutos, ¿no? Conforme a las necesidades de bienes comunes se van a dar las sociedades, ¿cierto? Entonces, el bien común, perfecto, humano, perfecto, sobrenatural, le corresponde ¿qué sociedad? La iglesia. Y al bien común trascendente, ¿qué sociedad le corresponde? La Jerusalén celestial. El cielo es la Jerusalén celestial, una ciudad. Las mejores formas son sociales. Por eso que el egoísmo es una terrible transgresión. Bueno, no es solo vivir solo, sino robar al otro, o sea, aprovecharse del otro, acapararse como propio lo que no es de él, a la que nada aportó. Cuando uno lee el pasaje del fariseo que dice, mirá, yo soy tan bueno que esto, le pasa la factura, ¿no? En cambio, el samaritano, allá está allá atrás, samaritano, republicano. Bueno, exacto, le pasa la factura, ¿no? Bueno, uno cuando va a estar en la iglesia, los gritos así, como cuando va, como el ave de rapiña, pero son figuras fuertes para que uno entienda, pero en lo pequeño, la vida moral no pasa porque haga un listado, no maté hoy, no violé a nadie, no robé, no, dije, somos santos, no. O sea que el fariseísmo se da muy delicadamente, el egoísmo social se da muy delicadamente. Tenemos que hacer mejores exámenes de conciencia sociales. Bueno, entonces el asunto es tener una buena participación. ¿Cuál es el problema de la participación? Siempre planteo un problema, la crisis. Hay una resignificación. Bueno, vivimos en sociedades demócratas. No vamos a tener el tema, si la democracia sí o no, es una realidad. Estamos en formas democráticas, que es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. La definición más trillada, pero es la que dice lo que tiene que decir. Gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo. Pero hay una crisis de esto. Hasta hay crisis de esto. Que sea del, por y para. Porque esta participación debiera hacerse del, por y para de forma libre y responsable. Pero, se suele comprender un concepto de libertad como juicio autónomo, independiente, a puro capricho. Por tanto, del, por y para va a caer. Se incurre en lo que se llama el subjetivismo de la libertad humana. O bien, es el subjetivismo de la libertad de todos, y caemos en anarquía y demagogia, todo contrario a participación, o en el subjetivismo de la libertad de pocos, y caemos en el totalitarismo y despotismo. Repito, totalitarismo y despotismo. Aquí sí, toda la comparación con la realidad cabe. Conclusión. Si no se recurre a ciertas bases racionales objetivas, a normas válidas y legítimas, la participación se convierte en una declamación, en un relato, repito, en un relato vacío, como son todos los relatos colectivos que escuchamos. ¿Qué soluciones históricas se ha dado? Porque siempre hubo problemas con la participación. Porque hasta hubo, nos guste o no la democracia, de, por y para, no, en toda la que hicieron. El contractualismo, el primero, con su origen convencional, artificioso, de la asociación de voluntades por el pacto social, la participación se diluye porque se den todos los derechos, también los deberes, ¿no? Todos los derechos al gran Leviatán. La otra crisis de la participación, bueno, la democracia viene con los partidos políticos, amén. Pero hay una degeneración de los partidos políticos que es la partidocracia. Esa es la que diluye la participación. Y la partidocracia
destruye la participación o la adultera, la destruye, adultera, tanto los individualismos como los totalitarismos. En lugar de objetivos comunitarios, ¿qué se dan? Plataformas, qué linda palabra, digitadas, otros paradigmas. Plataformas digitadas estadísticamente, cuya finalidad es la búsqueda del poder a través de la competencia entre grupos e ideas. Nada más. No se cuenta nada de cómo piensan el país, qué van a hacer con el país, no. Es esto, digitar estadísticamente para la búsqueda del poder a través de la competencia y la confrontación. El resultado es el gobierno del pueblo al margen del pueblo. ¿Cómo debemos entender entonces la participación? Bueno, participar, aunque parezca perogrullo, es tomar parte. Los ciudadanos y la autoridad, porque el todo social incluye la eficiencia dinámica, la movilidad dinámica, la causa eficiente, hacedora de la autoridad y de los ciudadanos. Tomar parte de las resoluciones del conjunto como miembro activo, eso es participar. Es un protagonismo de los ciudadanos, 5 minutos, individuos o grupos, mediante su intervención efectiva en la dinámica de la sociedad política. Para esto hay que cumplir ciertas condiciones. Respetar el principio máximo de articulación y valoración que es el bien común. A ver, no seguido voy a decir algo del bien común. Segundo, el marco normativo del orden político. Respetar el marco normativo del orden político, o sea, la ley moral. Así sean leyes humanas, ya dije que debieran ser morales. No lo son de hecho, pero no importa. Yo digo lo que debe ser. Como dije al inicio, la filosofía es proyectiva, no es una descripción de lo mal que andan las cosas. Tercero, sustentarse en la idoneidad para participar, en la capacidad y en las necesidades que tiene la injerencia de cada uno en el todo social. Participar es un ejercicio de la libertad en forma comprometida y responsable. Es lo contrario al libertinaje, sea de los gobernantes como de los gobernados, porque en ambos casos se incurre en despotismo, le guste o no esa palabra, de los gobernantes o el despotismo muy común hoy en día del consenso mayoritario. Por mayoritario se entiende los que mayormente presionan. Pueden ser grupos minoritarios, ya lo hemos visto. El consenso mayoritario de la presión, ¿no es cierto? De los que presionan. Para eso hay que sentar bases racionales para el ejercicio de la verdad. Bueno, ya lo dijimos. Lo que se da hoy en día, desde que la democracia se ha impuesto, es participar por representación. Acá es cuando más se engruda la situación, se embarra la cancha, como dicen en el fútbol. La representación institucional es un fenómeno, debe ser tomado como un fenómeno cualitativo, no cuantitativo. O sea, lo que dijimos antes, que el representante resulte presionado por los representados y por grupos que no necesariamente son las mayorías y son minorías de presión. La representación institucional hay que tomarla como fenómeno cualitativo, no como fenómeno de presión cuantitativo, armonizando el interés general con los intereses particulares de quienes representan. Ay, qué está lindo dicho, pero no se da. Armonizando el interés general con los intereses particulares de quienes representan, le tienen que escuchar lo que representan. Si no, los representados no participan. Así de sencillo. O sea, aún metiéndose en la democracia, haciendo la veña en la democracia, no hay participación si la representación no se hace debidamente. Se hace esta representación entonces, respetando los intereses particulares, respetando las regiones, las actividades vitales, los estratos sociales, sobre la base de los valores propios
de cada uno de estos sectores e individuos se interesen de la convivencia política, según los valores propios de la convivencia política. No hay participación simple o por representación si no se respetan los valores propios de la convivencia política. A saber, 2 puntos, la verdad y la libertad fundadas en la justicia y la caridad. Es todo lo contrario, ya vimos, a la representación contractualista. Y con esto paro. Los criterios que sustentan la participación son el criterio supremo, el bien común, la ley natural, la ley moral. Segundo, el respeto a la persona humana y a su conciencia en el marco de las normas morales. Ay, Dios, está bonito, pero no se da. Dios, no. Tercero, el principio de solidaridad. No hay verdadera participación sino participación solidaria. Esto incluye el siempre vociferado pero nunca acatado, el famoso principio de subsidiariedad. El principio de subsidiariedad es el principio en realidad de no injerencia del Estado, la sociedad política o el Estado, en aquello que los particulares son competentes. En caso que los particulares no son competentes, necesitan el precepto de mutua ayuda. Pero el precepto de mutua ayuda no son los planes sociales. Los planes sociales niegan la propia responsabilidad. La mutua ayuda es que alguien ayuda al otro a que ejerza su libertad con responsabilidad. Porque eso es participar. Ejercer libertad con responsabilidad. Para vos. En mi oficio de filósofa, tal vez se sorprenda el tratamiento, pero sucede que la sociedad contemporánea ha perdido el viejo y maravilloso hábito de pensar, sí, de razonar, de usar la razón y de dar razones de lo que se dice, ¿no? Realmente se espetan flash, ¿no? Sin justificar. O caemos en la trampa de los enemigos y la desacreditación. No, porque tal cosa es kantiana, no, porque tal cosa es hegeliana, no, porque tal cosa es posmoderna, no. Pero no se dan razones de por qué tal cosa es correcta o incorrecta. No duele usar la razón, ¿eh? No, al contrario. Nos libera. Además que el filósofo usa las palabras corrientes apropiadamente, nada más. No tiene palabras diferentes. Bueno, el tercer punto, vamos a hacerlo rápido para dar lugar a las preguntas. Y ahora puedo hablar hasta el cuarto. Crisis, el tercer punto era la crisis en la visión orientadora hacia el bien común. Bueno, otra cosa que el bien común, que no es el más común de los bienes, lamentablemente. ¿Cuál es la crisis o cuál es el problema? En todos los casos planteo un problema y luego di una respuesta. Frente al bien común se marca la aporía, individuo versus sociedad, bien personal versus bien común. Esta aporía es falsa porque una cosa es la relación del individuo a la sociedad y otra cosa del bien personal al bien común. En realidad, la sociedad, la relación individuo-sociedad, la relación se ha instituido, por lo que dijimos hasta ahora, en razón de la falibilidad o la debilidad del individuo para subsistir, para vivir humanamente, para alcanzar un buen estado de vida y su perfeccionamiento solo. Por tanto, la sociedad en este caso se ha instituido en beneficio de los individuos. No existiría la sociedad si no hubiera individuos necesitados de estas formaciones. Pero esta es una proporción, una comparación de tipo ontológico, por la naturaleza de la cosa. O sea, el sujeto individual, por individual es falible, no tiene la capacidad de alcanzar su estado de plenitud, luego necesita de la sociedad. Ahí la sociedad está al servicio del individuo. Pero la otra comparación es una comparación axiológica, axio quiere decir valor.
una comparación entre bienes. El bien común es más perfecto y mayor que el bien particular del individuo, pero no es ajeno al bien personal. Una cosa es el bien particular o el bien individual y otra cosa es el bien personal. El bien común, dicho rápidamente, es un bien más perfecto porque tiene todo bien, es algo perfecto y perfectivo. Por eso es difusivo. Tengo hambre, tengo sed, ¿cierto? Entonces tomo agua. El agua es un bien perfecto, o sea, tiene, perfecto no es omniperfecto. Omniperfecto es Dios, perfecto. Pero perfección, toda cosa que tiene una cualidad buena. El agua tiene esta perfección, esta capacidad buena de calmar la sed. Pero a su vez me la calma. Ah, qué bien. Trae mucho dulce. Puse azúcar, mucho azúcar. O sea que es perfectiva. Tiene y da. ¿Sí? ¿Está claro? Perfecto, perfectivo. Por eso se dice apetecible. Es conveniente. Quiere decir, uno lo busca. Eso es un bien. Un bien es una cosa que tiene y da. Si no, uno lo buscaría. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Ya atrás? ¿Más jóvenes? Sí, profesora. ¿Sí? Bueno, si no, no puedo seguir. El bien común se asemeja a las causas universales. O sea, a los bienes o fines universales. No Dios, más abajo de Dios. Por ejemplo, el sol. El sol tiene una perfección en cuanto a energía, luminosidad, calor, etcétera, etcétera, que puede prodigar por encima de los géneros y las especies, es decir, de las aguas, a los orgánicos, inorgánicos, a los animales, a los vegetales, al hombre, etcétera. O sea, tiene una capacidad perfectiva que se tiende a una multitud como multitud. El sol no está hecho para uno solo. Por tanto, los beneficios del sol los recibe la multitud. Eso es un bien común. Supongamos que el bien común es un bien común agible, que hay que hacer. Entonces necesito una patota, una multitud para hacerlo. No es como una torta grande que un gigante, como los de los cuentos de hadas, se lo come solo. No es como eso que vemos en los libros de Guinness, que un forzudo levanta un camión. En otros casos estamos a 10 personas, 15 personas, 30 personas en un camión. No, son bienes que no lo puede hacer ni un forzudo ni un glotón. Son bien, por ejemplo, el bien más paradigmático, como es la paz, como es la salud, como es la seguridad. No lo puede lograr uno solo. O sea, yo puedo poner, respecto a la salud, si hay una epidemia, puedo poner, hago a mis hijos que sea una burbuja, no puedo. Porque eso las vacunas, esto el hospital, esto. O sea, los bienes comunes son bienes que solo una comunidad, armónicamente, ahí se ratifica aquello de la función parcial. No hay armonía en la organización, sino cada uno cumplió una función que como un puzzle, como un rompecabezas se fue encajando, como una fuerza dinámica plural, pero una. No es un Schwarzenegger, ¿no? En Terminator, no. Tiene que ser muchos, que cada uno pone, según su idoneidad, su capacidad, las necesidades que tiene el bien común, de que uno aporte lo que uno tiene, se arma con una especie de causa eficiente, como un agente dinámico uno. Para eso va lo de la analogía que dije antes. Cada uno analógicamente pone fuerza proporcional a su capacidad y que sirve al todo. ¿Cuál es la condición? El orden, que esté orgánico, bien articulado, como un rompecabezas, como un Lego que no le faltó ninguna pieza. Si faltó alguna pieza, puede pasar como en el organismo humano, que se la suple la función parcial del otro. Pero puede faltar una y cuarto, pero 20 no. Entonces el bien común es un bien más perfecto, por tanto es más perfectivo, y al ser más perfectivo puede alcanzar y ser el bien de una comunidad, de un montón de gente, a condición de que se haya ordenado armando como un agente dinámico uno. ¿Está claro? ¿Sí, profesora? ¿Sí?
Es medio complicadito, pero va. Entonces, nunca el bien individual puede oponerse al bien común. Porque el bien individual siempre va a ser una parte, o sea, el bien individual de un individuo, mejor dicho, el bien personal, porque se pone el bien personal de la persona, ¿no? No cito a los pecadores, de nuestra corriente. El bien personal de alguien incluye necesariamente como los mejores bienes comunes. Piensen los mejores bienes que desean para su vida. No son bienes individuales que ustedes solo consiguen. Paz, amor y trabajo, maestro famoso. Bueno, ese trillado, ¿no? Bueno, no lo puedo conseguir solo. Entonces, en los mejores objetivos de los bienes personales, los mejorcitos son bienes comunes. Entonces, no hay oposición entre bien común y bien particular. Este es un famoso tema discutido largamente por Membiel, peleándose con Maritain, ¿no es cierto? Y acoplándose a de Conenc, Castellani también dentro del asunto. El que quedó fuera en esto es Maritain por una posición totalmente distinta. Hay razones de por qué él opina eso, pero llevaría a 3 o 4 conferencias más. Bien, entonces, el bien común político, ¿qué será? El bien de muchos, en cuanto a muchos, como dije, no se va a prodigar si allá no hay muchos. Organizados políticamente, que ejercen su participación responsable como función parcial. Repito, el bien común político es el bien de muchos, en cuanto muchos, como patota quiere decir, como pluralidad organizada, en organicidad política que ejercen su participación responsable en función parcial. Si a ustedes les parece un poco técnico, vuelvo a las primeras palabras de cuando empecé recién, y es que hay que hacer el esfuerzo de razonar y decir las cosas como son y tener bases sólidas para la discusión y para enfrentarse en el mundo en que estamos. Y sobre todo para responder a los famosos relatos de la política en turno, relatos que son relatos autovoluntaristas sin ninguna justificación racional. Tengámosla nosotros para enfrentarnos al menos en nuestra conciencia. Bien, y el bien común puede cumplir esta función de ser capaz de beneficiar a muchos. El máximo bien común es el famoso fin último o el bien político cabal, o sea, siempre va a permanecer como un ideal. Entonces, ¿qué hacemos frente al bien común? Si se habló todo el tiempo que hay que referirse al bien común. Sí, el bien común pleno es como decir que uno en esta vida va a estar totalmente realizado. El sabio Aristóteles decía que pasamos la vida y nos morimos con virtudes a medias. Y eso que Aristóteles entendía que es posible en este mundo tener una especie de perfección natural. Sin embargo, o sea, rengueando llegamos al fin último, ¿no? Entonces, lo que sí hay es un bien común concreto, que ese sí nos facilita el acercarnos al bien común ideal y estar siempre en camino. En realidad es muy simple, el bien común concreto es el estar en marcha siempre hacia el bien común ideal. Es decir, no otra cosa que el camino de la moralidad. La moralidad es el camino que lleva a encauzar la libertad responsable del hombre hacia su fin último, o en el camino hacia los bienes morales parciales que enaltecen el uso de la conducta humana. Si esto lo decimos sociopolíticamente, sería que lograr que una sociedad santa, imposible. La única forma de cumplir de marchar hacia el bien común ideal es ir encarnando las acciones de los miembros en esa organicidad social con la mayor dignidad moral posible. Ese sería el bien común concreto. Para esto tenemos dos grandes ayudas o dos grandes bastones, que son la caridad social y la justicia social.
Y para esto, esto se hace posible en cuanto que el bien común también es una realidad análoga, como hablamos algo, es una totalidad una, o sea, compartimos el bien común, lo común, pero cada uno se inserta a él con su particularidad y diversidad personal. Hay analogía en el bien común como tal, analogía que quiere decir algo que es, por ejemplo, la vida es una realidad análoga, no de igual forma decimos que es un ser vivo la cucaracha, y es un ser vivo, y es un ser vivo el rinoceronte, y es un ser vivo el ser humano. De distintas formas se da la vida. También aplicamos la vida de la gracia, por ejemplo, ¿cierto? Otra forma de hablar de la vida. Pues son formas análogas, o sea, hay algo común que hace a la vitalidad, que es la autonomía en el ser, el existir, porque la vida es autónoma. La cucaracha más asquerosa es mejor que la más alta PC de la NASA. Como ser es más perfecta, porque ella se sustenta sola en el ser, es autónoma. La autonomía es la clave de la vida. Fíjense que cuando Tomás quiere definir a la vida, dice: ¿cómo nos damos cuenta que algo es un ser vivo? Cuando nos damos cuenta que no está muerto. Pero fíjense en las películas, cuando a alguien nos lo balearon, ¿qué hacen? Ven si hay algún automovimiento, o sea, el pulso, ¿no? Revela que hay una como si se mueve solo, está viviendo, no está muerto. ¿Qué quiere decir? Estar vivo es que ejerce la actividad vital por sí solo. Como cuando se le retiran, porque ya murió, los aparatos respiratorios, por ejemplo, porque ya no responde de ninguna forma. Bien, entonces, el bien común así es una realidad análoga. Quiere decir que hay algo de lo que todos participamos y hay algo que nos insertamos de un modo personal. Por eso nunca puede ser ajeno. Y es pródigo para todos. También es análogo en los grados de bien común. O sea, dije antes, a las necesidades de bien comunes corresponden la aparición de las sociedades. Como se necesita la procreación para la supervivencia de la especie, el bien común que es la supervivencia de la especie, por tanto la procreación, entonces se arma el matrimonio. Son momentos analíticos, metafísicos, no es que primero aparece el bien común y después aparece la sociedad. Quiero decir que la prioridad es esa, a las necesidades del bien comunes se arman las sociedades. Lo ocurre con el bien común político o las sociedades intermedias, un club, un municipio, una universidad, una escuela, etc. A la necesidad de la educación se arman las escuelas. Y el bien común político, bueno, ¿por qué? Porque dijimos al comienzo, este bien solo puede accederse en la comunidad o la sociedad política. Y entre ellos hay analogía. El más perfecto en este mundo es el bien común humano perfecto temporal, que es propio de la sociedad llamada Estado. Por encima de él se da el bien común humano perfecto sobrenatural, cuya sociedad es la Iglesia. Por encima de ello se da el bien común de la humanidad toda, la sociedad es la sociedad humana. Por encima se da el bien común del universo, que la sociedad, ¿saben cuál es del universo? Es el cosmos. El cosmos es la gran sociedad cósmica. Y por último, el bien común trascendente, ¿no? Que es Dios mismo, y su sociedad correspondiente es el cielo o Jerusalén celestial. Esto acababa, pero ya tengo que acabar, diciendo que el famoso tema de que para completar todo esto necesitamos una autoridad responsable. Pero me parece que ya me excedí de tiempo, solo voy a dejar la tesis de este asunto, y es el siguiente. Por todo lo que venimos diciendo, cualquier ciencia, cualquier conducta, cualquier institución, cualquier sociedad propia de los humanos, supone una cosmovisión de vida, supone ideas, supone algún concepto de lo que esa institución es, esa sociedad humana es, ese hombre es,
y lo que le corresponde hacer, y la conducta respectiva. Es decir, detrás de toda realidad humana operable, operativa, que dependa de la libertad humana, hay una filosofía detrás. O sea, la culpa siempre la tenemos nosotros. Por tanto, hablar de la sociedad política como hablar de una autoridad responsable supone adoptar una sana y auténtica filosofía práctica política. Y para eso, bueno, pensaba desarrollar qué significa una filosofía política práctica, que a su vez es normativa, lo cual irrita a mucha gente, afirmar de que puede haber juicios filosóficos, o sea, científicos, de verdad o falsedad moral, o de verdad o falsedad política, que una autoridad responsable tendrá que asumir una sana filosofía, y pasando la autoridad, aquello que decía Sarmiento, del pueblo, es necesario educar al soberano. O sea, es necesario que el soberano sea por lo menos aprendiz de una filosofía política, y al menos sea aprendiz, o sea, que tenga el arte del aprendizaje de la filosofía política y sea aprendiz de la pedagogía política, porque debiera ser el filósofo y el maestro de su pueblo. The end.